electoral utilizando datos de una plataforma de redes sociales. En este caso utilizamos la plataforma X, que antes se llamaba Twitter. Muy bien. El presente componente trata la parte inicial, que va a ser el sistema de extracción y preprocesamiento de datos de la presente red social X, como lo mencioné. Entonces, tenemos un presente problema y motivación. Entonces, aquí, las redes sociales se han convertido en una fuente clave para analizar los sentimientos u opiniones de opinión pública en los procesos electorales, a la vez que esta plataforma, los usuarios expresan constantemente sus opiniones acerca de candidatos políticos. Por eso surge aquí la cuestión de ¿cómo puedo acceder a estos datos sin utilizar tantos recursos o también afectar mi bolsillo? Entonces aquí el acceso a datos mediante la API presente oficial presenta restricciones tanto técnicas como económicas, por lo cual surge la necesidad de obtener datasets que sean representativos y de alta calidad para el análisis de sentimiento, que es el objetivo final. Ya, como objetivos tenemos que hay que desarrollar un componente de minería de datos del sistema de análisis de sentimientos orientado tanto a la extracción, limpieza, reprocesamiento y estructuración de publicaciones de la red social presente. Ya, como objetivos específicos tenemos que hay que implementar un sistema de recolección automatizada de publicaciones públicas, a la vez que hay que aplicar tanto procesos como limpieza, normalización y procesamiento de texto, puesto que vamos a utilizar los comentarios. Filtrar el contenido relevante asociado a las opiniones públicas y finalmente estructurar los datos en formatos adecuados para el análisis computacional posterior, que será hecho con el entrenamiento de Phi-Tuning. ¿Ya? La solución propuesta, ¿en qué se trata? Tenemos que implementar o se implementa directamente un sistema de web scraping con Selenium, el cual nos permite acceder directamente tanto a los datos sin depender de las APIs ni costos recurrentes. Debido a las limitaciones actuales de la tanta evolución de la tecnología, en este caso de X, que está cada rato emergiendo, hay que aplicar mecanismos de evasión de mecanismos anti-bot. Entonces aquí se aplicó un detect Chrome Driver, que simula también nos ayuda a simular la escritura humana y las pausas aleatorias, que esto nos ayudará a que no nos detecten y no nos bloqueen. Ya. También tenemos el procesamiento de texto en español. Aquí se aplicó lo que es un pipeline con pandas y en LTK para tener el diccionario en español. Y la limpieza y normalización. Seguimos con el patrón PyFilter, que es directamente aplicar técnicas de scroll and scrape para directamente obtener todas las publicaciones que aparezcan en ese mismo momento, puesto de que aquí se carga directamente al momento de scrollear las publicaciones. Entonces se aplica DOM Fingerprinter para obtener la huella y también las esperas explícitas y los selectores redundantes. Continuamos finalmente con la persistencia de datos estructurados. Aquí se utilizó el almacenamiento utilizando un MongoDB, que es una base no SQL. Listo. Tenemos como siguiente punto la arquitectura del sistema. ¿Qué tenemos? La fuente será la red social X. Luego continuamos con la capa de extracción. Aquí vamos a utilizar, como lo mencioné, Selenium WebDriver, donde aquí se va a gestionar la sesión y la evasión directamente. Entonces vamos a ingresar como si fuéramos un usuario. Vamos a navegar y vamos a realizar una búsqueda automatizada y vamos a utilizar la estrategia de scroll and scrape para esta acción iterativa, donde cada comentario, cada publicación se irá cargando al momento que scrollemos. Como siguiente apartado tenemos el almacenamiento intermedio, que como son datos crudos, raw data, viene directamente en archivo, vamos a almacenarlos en archivos CSV que se vendrán dispersos. Y seguimos con la capa de preprocesamiento. Aquí en esta capa vamos a aplicar lo que es limpieza y normalización del texto que se eliminó. Vamos a fusionar y eliminar los duplicados que se encuentren y a la vez vamos a realizar la estructura jerárquica de CSV a JSON directamente. Esto nos permitirá migrar directamente a la capa de almacenamiento final, donde vamos a almacenarlos que va a constar la persistencia en la base de datos no SQL, que es MongoDB. Entonces el corpus estaría listo para el análisis respectivo. Ya, los resultados. ¿Qué se obtuvo aquí? De todo lo que se hicieron, el proceso iterativo, prototipado y todo ello, se recolectaron alrededor de 4.459 comentarios provenientes de 657 publicaciones raíz. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 6.79 o más aproximado 7 comentarios por publicación. Ya, aquí se logró que no solo las publicaciones iniciales, sino que también se recuperaron las respuestas asociadas a cada publicación. Es decir, hay todo el historial de las publicaciones, tanto con los comentarios y reacciones que tuvo la gente.
Entonces, como podemos aquí se presenta bien el porcentaje de minería que se realizó para cada candidato electoral. Ya, como conclusiones y trabajo futuro. Bueno, aquí el sistema de arquitectura que se planteó, que es Selenium Web Scrapping, WebDriver directamente, supera las barreras técnicas, puesto que esto se encarga de renderizar directamente la página. No estamos realizando simplemente consultas por código, sino que estamos abriendo como tal el navegador Chrome, utilizando la tecnología Audetec, que nos ayuda a simular un propio navegador que un propio usuario está scrapeando. Ya. Esto supera las barreras técnicas, puesto que nos permitió jalarnos todos los datos posibles, debido a que se renderiza rápidamente la página y espera hasta que cargue información. La calidad sobre la cantidad. Bueno, tuvimos que simplificar al momento de preprocesar los datos, se sacrificó un porcentaje considerado de la data que se extrajo anteriormente, puesto que esta fue data repetida, data sucia, incluso solo venían emojis o algo por el estilo. Entonces se tuvo que limpiar. Y esto ¿qué nos garantiza? Un corpus limpio nos garantiza que el análisis de sentimientos que se va a realizar, el posterior entrenamiento, sea válido. Bien, la metodología evolutiva permitió la adaptación a cambios DOM. Puesto que la red social X está en constante actualización, requería adaptar los web scrappers, en este caso los scrappers son las funciones que se encargaban de renderizar esta información. Entonces nos sirvió directamente para poder abarcar este problema. Ahora, la estructura del formato JSON permitió preservar el contexto conversacional de los datos. Directamente, ¿por qué? Como les mencioné anteriormente, se obtiene la publicación y de esta se asocian los comentarios que están asociados a esta publicación directamente. Ya, el trabajo futuro. Puesto que hay limitaciones que, digamos, si yo lo realizo una minería local, directamente llevar con IP, así que podrían bloquearlo. Entonces se propone que para un trabajo futuro se utilicen proxies rotativos para escalamiento masivo. Esto requeriría utilizar varias, digamos, botnets directamente para poder realizar la minería. El siguiente paso podría ser también un modelo transformer, para no simplemente basarnos en el preprocesamiento de estos datos, sino simplemente entender también la jerga español directamente y también hacer que entienda sarcasmo o cosas por el estilo. Ya. Otro trabajo futuro que se plantea es el despliegue en la nube, que sería con Docker o AWS, que nos permita realizar la minería 24/7, o sea, cada momento esté realizando y actualizándose. Y finalmente la integración multiplataforma, puesto que aquí solo estamos basándonos en la red social X, pero sería también adecuado y pertinente tener más información, entonces podrían entrar redes sociales como Facebook o TikTok. Entonces, la calidad del corpus determina el éxito del análisis de sentimientos. En conclusión. Buenos días con todos. Lo siguiente que vamos a hablar es el componente de la implementación del proceso de fine-tuning para el modelo preentrenado de datos que nosotros escogimos. Ahora, sabemos que el texto de las redes sociales es texto informal, no es el mismo texto que podríamos encontrar en documentos oficiales, por ejemplo. Y aquí es donde surge un problema clásico. El texto de las redes sociales está lleno de modismos, de sarcasmo, de frases irónicas, frases cortas, ataques, falta de contexto. Y aquí es donde surge el problema, donde un modelo preentrenado de datos puede funcionar bien en general, pero falla justo donde importa. Esto ocurre por algo que se le conoce como domain shift. Esto es cuando el dominio de datos donde se entrenó el modelo no coincide con el dominio de uso real del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros entrenamos un modelo específicamente para mejorar la calidad de fotos profesionales, que tengan buena iluminación, están tomadas con un buen ángulo, no van a funcionar de la misma manera si tomamos este modelo para mejorar la calidad de fotos borrosas tomadas por aficionados, con mala iluminación y desde mal ángulo. No va a funcionar de la misma manera tan eficiente como lo haría con el otro dominio. Están en el mismo contexto, ambos mejoran la calidad de las fotos,
pero el modelo no está entrenado específicamente para mejorar la calidad de fotos profesionales. Entonces, este caso ocurre de manera similar en el nuestro. Tomamos un modelo preentrenado para datos de redes sociales, pero lo que nosotros hacemos es adaptarlo específicamente al contexto o al dominio de la política ecuatoriana. Ahora, ¿qué se construyó? Ahora bien, no basta con entrenar un modelo, sino que también bueno, el verdadero aporte es realmente obtener un módulo que encaje con un sistema real, que solvente necesidades reales, necesidades de negocio. Y para esto tenemos en la arquitectura, primero vemos que existen los datos, que estos son los comentarios de las redes sociales, los textos. Estos datos pasan a un conjunto de donde se almacenan, que es el dataset, pasa por el proceso de fine-tuning y después se almacena como un checkpoint final con pesos y tokenizador. Con pesos me refiero a los parámetros numéricos que el modelo aprende, es todo lo que el modelo sabe después del proceso de fine-tuning. Entonces, después de este checkpoint pasa a ser una API, que es como la forma de comunicación entre el modelo y la aplicación web final. Entonces pasa a ser una API para que nosotros podamos consumir esta información del modelo en nuestro sistema web. Entonces, aquí hay algo importante, el modelo no es solo un archivo de pesos, sino que es un conjunto de pesos más tokenizador más reglas de procesamiento. Esto nos ayuda a establecer un contrato de inferencia simple donde los pasos son muy simples. Primero se entra un string o un texto y el modelo devuelve un label o el etiquetado y un score de confianza. Esto también ayuda a que el modelo sea versionable y que se pueda ir actualizando sin tener que reemplazar o sobreescribir todo el sistema. Y ahora, ¿cómo construimos el dataset? Todo este conjunto de los comentarios, de los textos que tomamos de las redes sociales. Bueno, primero se obtuvo una muestra de 1500 ejemplos, 1500 textos divididos en 500 por clase. Esto se hace de esta manera, de forma equitativa, para que el modelo no se incline o no se enamore de una sola clase mayoritaria y que no maquille los resultados. Esto implicaría en un mal modelo, mal forma de entrenar el modelo. Entonces, después se trabajó con un dataset más extendido, con alrededor de 2.500, 2.400 instancias, combinadas por ejemplos reales y otros generados por apoyo, como apoyo. Ahora, aquí la clase neutral es la más complicada, es la más difícil para el modelo de predecir. ¿Por qué? Porque lo neutral en la política suele ser semánticamente difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos neutrales suelen estar llenos de ironía, intenciones implícitas, aparte de que el modelo no conserva todo el contexto de lo que podría tener, por ejemplo, el video completo o todo el libro de la conversación o de la publicación. Entonces, esto dificulta que la clase neutral sea la más difícil de predecir. Durante la fase de entrenamiento, aquí recordemos que no partimos de un modelo desde cero, sino que ya tenemos un modelo preentrenado y a este lo adaptamos al dominio de la política ecuatoriana mediante el fine-tuning. Pero para hacer esto bien, se divide el conjunto de datos en 3 grupos. Primero, en la fase de entrenamiento, después en la fase de validación, donde vemos si realmente el modelo está progresando con nuestro entrenamiento, y después las pruebas ya finales. Entonces, en este entrenamiento se lo realiza mediante ciclos cortos llamadas épocas, para que veamos, para que pueda ser observable los resultados. Digamos, pasa una época, vemos si el modelo va mejorando. Entonces, así, época por época, vemos cuando el modelo ya no está progresando, aquí se lo detiene. Esta decisión se le llama early stopping y es muy importante para que el modelo no memorice los ejemplos, sino que los generalice y empiece a predecir de manera correcta. Ahora los resultados, una parte importante. Entonces, ¿realmente funcionó? ¿Sirvió o no sirvió este entrenamiento de fine-tuning? Bueno, esto lo podemos identificar mediante varias métricas. Nosotros usamos métricas como el accuracy o precisión y el macro F1. El accuracy es, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 textos y el modelo predijo bien,
un total de 82, el porcentaje sería 82%. Pero estas métricas no basta solo con analizar una. Por eso usamos el macro F1, que también mira los resultados de forma equitativa, es para ver si una clase no está siendo desbalanceada, porque podemos medir el total de aciertos, pero si solo un grupo de clases está mejorando, pero otra clase no, entonces esto ya está mal para el modelo. Deben mejorar todas las clases de forma equitativa. Así que comparamos el modelo base con el modelo después del fine tuning y vemos que hubo una mejora en las métricas. Aunque parezca poco, tomando el contexto de la política ecuatoriana, la complejidad del contexto de la ironía y el sarcasmo, es una gran mejora para el sistema en general. Ya. Ahora, este modelo no termina en solo solo buenas métricas, sino que termina en obtener un módulo que encaje con un sistema real que solvente necesidades de la vida real, o que puede encajar con un sistema que solvente necesidades de negocio. Así que, bueno, vemos que el pipeline es muy simple, es simplemente entra un texto, se adapta al modelo para que el modelo lo pueda analizar. Y después de esto, el modelo lanza las predicciones y escoge la mejor y un score de confianza. Así que también es importante mencionar que hay que darle un uso correcto a esta aplicación, a este modelo, porque realmente estamos solo analizando tendencias, no estamos prediciendo quién va a ganar las elecciones o manipulando las intenciones de voto. ¿Y por qué? Porque hay limitaciones que ya hemos hablado, que hay mucha ironía y mucho sarcasmo en este contexto de la política y especialmente en la clase neutral. Así que esas serían las limitaciones, mucha ironía, sarcasmo, falta de contexto, y como posibles trabajos futuros o mejoras, podría ser agregar más contexto a cada comentario, a cada texto de las redes sociales, y podría ser, por ejemplo, mediante notación múltiple para reducir la ambigüedad que nos traerían los resultados de este modelo de clasificación. Buenos días. Continuando con la presentación de mis compañeros, en este caso les voy a platicar acerca del desarrollo en general del sistema web, sobre todo para la visualización del análisis de sentimiento electoral. Ya. En el contexto en general, como ya habían platicado mis compañeros, todos aquí hemos utilizado las redes sociales para diferentes usos. Uno de ellos, y los más importantes para este caso, es el que nosotros tendemos a vertir nuestras opiniones y percepciones dentro de las redes sociales, realizando cualquier tipo de comentario. Si bien es cierto, se genera demasiada información, es importante también tomar en cuenta que esta información puede ser trasladada a una forma que puede ser más sencilla de entender para el público en general, siendo esta una herramienta de apoyo, como habían comentado mis compañeros, más no para predecir o decir tal candidato va a ganar. Entonces, ¿cuál fue la necesidad? Desarrollar una herramienta que nos permita visualizar de una manera más sencilla, más clara y entendible para el público en general, no necesariamente utilizado por especialistas electorales o políticos. Ya. Los objetivos del proyecto, en general, el objetivo general fue diseñar e implementar un sistema web que sea interactivo, que nos permita visualizar y generar también un reporte a partir del análisis de sentimiento previo realizado. Y como objetivos específicos, que dicha interfaz web sea intuitiva, que tengamos una capa de procesamiento, que la denominamos backend, para realizar todo este procesamiento de resultados, poder visualizar las dichas métricas de sentimientos, sean tanto los positivos, los negativos y los neutrales, también la generación de un reporte para un posterior análisis, así como también validar que el sistema esté funcionando en conjunto y que no tenga ningún problema. Ya, la arquitectura del sistema en general, tenemos a nuestro usuario va a ingresar a nuestra capa de visualización, que es nuestro frontend. En este caso se utilizan las tecnologías de React con TypeScript y Vite.
Estas lo escogieron por su simpleza al momento de realizar los componentes de visualización para que los usuarios lo vean. Tenemos la capa de procesamiento, lo que sería el backend, que fue desarrollado en Flask. Esto igualmente por su ligereza al momento de realizar el procesamiento. Y todo esto, como había mencionado Wilmer, se transforma, tenemos una API para lo que sería el momento de consumir el modelo que se fue refinado con respecto al contexto electoral, así como también el obtener los datos que se obtenieron de la minería de datos. Todo esto tiene un flujo, ¿no? Y también adicionalmente, nuestro sistema cuenta también como integración de un modelo de IA que ya está entrenado, creo que la mayoría también lo hemos escuchado, en este caso Gemini. Esto se lo escogió básicamente para tener una conclusión general de lo que se está teniendo en redes sociales sobre un candidato en específico. Ya, para la metodología y cómo se fue desarrollando este sistema, utilizamos lo que es el modelo de prototipos iterativos. ¿Esto por qué se realizó? Debido a que básicamente al ser un proyecto que estaba en constante flujo, el tener que minar los datos, el tener que reentrenar el modelo, básicamente teníamos que irnos ajustando de acuerdo a cómo íbamos trabajando a la par. Entonces, lo que tenemos aquí, cómo se generó esto, es que tenemos una recopilación de requisitos que se establecieron previamente, tenemos un diseño rápido. En este caso, se definió un bosquejo simple para ver cómo íbamos empezando a trabajar en el proyecto. La construcción del prototipo en este sentido ya es como tal en codificación y mostrar, que posteriormente les mostré. Evaluación, esta fue una evaluación constante que se fue haciendo en retroalimentación con nuestro director de tesis para ir mejorando como tal la visualización y todos los aspectos. Igualmente el refinamiento, como les digo, es un proceso que tocó ir mejorando y redefiniendo con respecto al avance también de mis compañeros. Y la implementación final, que de todas maneras ya se los voy a mostrar. Entonces aquí vemos un poquito de la evolución del prototipo que se obtuvo. Digamos que un prototipo cero, por así decirlo, fue el definir qué requerimientos debería tener la aplicación. Entonces, en el prototipo 1, en este prototipo inicial, como pueden verlo aquí, así todo simplecito, tuvimos el uso de datos simulados. Esto en primera instancia, porque era básicamente para entender cómo se están comunicando tanto la capa del usuario final como la parte de procesamiento. Y también realizamos una clasificación básica de sentimientos. Obviamente esto fue todavía sin incorporar las funcionalidades que mis compañeros ya les comentaron anteriormente. En la versión 2, en esta ya integramos la primera, como para decir, el primer dataset que se logró obtener mediante web scraping. También se agregó lo que sería el ingresado de fechas y también lo que sería ya empezar a hacer el cálculo de los porcentajes de sentimientos que se están obteniendo. Y como versión final, ya fue lo que sería el implementar como tal el modelo refinado ya específicamente para el contexto electoral ecuatoriano, así como también la generación de una nube de palabras, tanto general como por cada sentimiento, incluso también la aplicación de las conclusiones generadas automáticamente por IA, que ya les había comentado anteriormente, y mejorar también lo que sería la visualización y navegación del sistema web. Aquí tenemos un videito de una demostración del sistema. Básicamente tenemos 3 pestañas, una de comparación, una de informativa. Estamos viendo cómo se realiza lo que es la entrada del nombre de una candidata, en este caso fue Andrea González. Colocamos lo que sería el rango de fechas de acuerdo al dataset que nosotros logramos obtener. Bueno, aquí tenemos un poquito de espera porque necesita hacer la capa de backend, el procesamiento de los datos. O sea, tiene que ir y consultar. Básicamente nos bota ya lo que sería la información. Como les mencioné, aquí podemos visualizar de mejor manera cuáles son el top de palabras más coincidentes en la parte por el candidato. Tenemos la conclusión del análisis que fue generado por el modelo de IA. También todo lo que serían las publicaciones que fueron analizadas, tanto publicaciones
como cada uno de los comentarios que pertenecen a dichas publicaciones. Acá también tenemos la parte de la generación del reporte en general, porque creemos y estamos conscientes de que es muy necesario a veces tener la información para después revisarla o tener un análisis propio. Ya vemos cómo se descarga dicho reporte y lo tenemos en un formato que es visible para todas las personas. En este caso se escogió un formato PNG. Tenemos la parte de la comparativa de candidatos, en este caso de los candidatos disponibles de las últimas elecciones del 2025, candidatos presidenciales. De igual manera, vemos cómo en el sistema web está realizando este proceso de análisis. Y lo que sería es que se obtendría una comparativa asimismo de las métricas, tanto de sentimiento positivo, sentimiento negativo y neutral de cada uno de los dos candidatos y poder hacer así una comparativa. Bueno, en este caso sí se demora un poquito más a comparación del análisis de un solo candidato. Esto es debido a que tenemos dos, o sea, va haciendo la comparativa entre los dos. Bueno, también les hablé de pruebas y evaluación del sistema en general, de cómo confluye. Se realizaron pruebas unitarias, esto de la validación de las funciones que tenían tanto o tienen tanto el frontend como el backend. La integración, esto hace referencia de cómo se están interconectando estos dos componentes, cómo se están comunicando, si la información que está enviando se está procesando o no. En este caso también las pruebas funcionales, que es todo el flujo que pudimos observar en el video demostrativo, en donde se realizaron para cada uno de estos grupos. Entonces, como finalidad, tuvimos que el sistema confluye de manera adecuada. Y también realizamos una evaluación de usabilidad. Esto también es muy importante porque nosotros también quisimos dar ese plus, sobre todo para el usuario final. Entonces, utilizamos una escala de usabilidad, que se conoce como SUS. Esto se aplicó a 13 usuarios finales, en este caso fueron nuestros compañeros universitarios, y obtuvimos un puntaje de 80.2. Esto dentro de la escala SUS nos demuestra que se tiene un gran nivel de usabilidad. Como conclusiones, se desarrolló el sistema web y pudimos visualizarlo. La arquitectura cliente-servidor, para nuestro caso, nos permitió tener una solución que sea muy modular y escalable. Como si pudieron darse cuenta, mientras yo avanzaba, mis compañeros también, y a la par no hubo un problema de comunicación, por así decirlo. Las visualizaciones, en este caso, pues, son más simples para que podamos entender cómo están las grandes cantidades de información. Bueno, se confirmaron que se tuvo un buen rendimiento del sistema, y así como también la experiencia del usuario final. Como trabajos futuros, bueno, como platicó Justin anteriormente, sería bueno, o es mejor también, integrar múltiples redes sociales. En este caso, nuestro diseño web debería abarcar más como que opciones, ¿no?, de cada red social. Implementar también el análisis en tiempo real, que consideramos que también es una opción muy viable, y desplegar ya todo este sistema en un entorno de producción real, es decir, que los usuarios finales puedan acceder como a cualquier página web normal. Eso. Muchas gracias. Gracias por este trabajo tan interesante y sobre todo importante, ¿no?, que estamos, parece, en una transición de la democracia, ¿no?, en donde las elecciones juegan un papel importante, algo que un filósofo compatriota del doctor Song Byung llama infocracia, que tiene mucho que ver con este tema que nos han presentado los estudiantes. Tenemos unos pocos minutos para un par de preguntas cortas, concretas. Después tendrán la oportunidad de compartir con los flamantes profesionales en la biblioteca, ¿no?, para las fotos de rigor, vestimenta de graduado, etc. Así es que si hay alguna inquietud, sí. Una pregunta, sería para el primer componente de Justin, creo que es de la limpieza de datos. En esta parte, yo tengo la curiosidad de,
Sabemos que en Ecuador se maneja bastante troll centers, campañas que van dirigidas ya sea del gobierno o de la oposición. ¿Cómo manejaste este tema para discriminar o qué estrategia utilizaste para detectar este tipo de trolls? Directamente sería la detección de bots. Entonces aquí primero también se analizó un poco, porque se mencionan las cuentas. Hay algunas cuentas que directamente si alguien es un usuario real, directamente va y hace una publicación un poco crítica, un poco enfática y también mete un poco de sentimientos. Ahora, en una cuenta de bot, en cambio, simplemente incluso analizamos el usuario. Es simplemente pone user y una numeración, entonces nos damos cuenta que eso sería un filtro. Entonces, primeramente se abordó ese caso. Y finalmente ya se identificó si hay nombres, digamos, números que no son consecutivos o no permiten ningún patrón, y se utilizó esos datos. Entonces, se emitió esa parte directamente de los bots. Muchas gracias. Gracias. Sí. Sobre el título, yo tengo también un par de inquietudes. Es un trabajo que me interesa mucho. Dice análisis de sentimientos sobre opiniones de un candidato. Es decir, que un candidato lanza una opinión y desencadena una serie de interacciones en Twitter y eso es lo que ustedes analizan. O en general recogen en un periodo de tiempo todo lo que se diga, ¿no? Sobre todos los candidatos. Sí. Por el título es bien que... Sí, es a nivel general. Lo que nosotros estamos es tomando los comentarios que están en la red social. Puede ser de los diferentes candidatos, ¿no? En este caso. Entonces, lo que nosotros hacemos en el sistema es básicamente ya reflejar la publicación perteneciente al candidato que se está buscando. Y con respecto a esto, también sus comentarios, o sea, el que pertenece el comentario que le pertenece a la publicación del candidato. O sea, estamos recogiendo de todos. No es En el filtrado de datos, ¿tomaron en cuenta mensajes generados por bots o por trolls? Es decir, como lo mencioné anteriormente, digamos más lo que son por bots, es cuentas, digamos, creadas recientemente. Como lo mencioné, el user y una numeración que lo sigue. Entonces se filtró esta parte y no se utilizó a esos usuarios, pero indirectamente solo que tengan, digamos, nombres. Por ejemplo, mi nombre es Justin Vega y lo vamos a seguir, que es el ID del usuario propiamente de la red social X. Entonces eso nos servía para recabar la información. Y los que ya tenían una numeración, algo de bot, que se podría simular, no se los aceptaron. ¿Y el análisis es por tweet individual o hay contexto de el hilo de la discusión? ¿O es cada tweet tomado de forma individual? Claro, se saca, digamos, la publicación, que va a ser la raíz de esta conversación, y después se sacan los comentarios que se asocian a esta publicación, se hace un árbol propiamente. ¿Y el etiquetado fue manual? Eso sí, o sea, combinamos. El primero dataset que obtuvimos fue etiquetado manualmente, en la primera muestra de alrededor de 1500 ejemplos. Sí, fue etiquetado manualmente, por mi parte, por eso yo decía como recultura, anotación múltiple, para mejorar la eficiencia de este etiquetado. Y así en el etiquetado no sesgos políticos. Exacto. Porque seguramente tienen preferencia por algún candidato y el etiquetó. Bien, muchísimas gracias. Pido un aplauso. Invito a pasar a la biblioteca para compartir con los graduados estos momentos y para las fotos de rigor también. Por favor, sí. Bueno, queríamos también agradecer